Hola, buenas tardes hermanos, nuevamente por este medio, dispuesto a compartirle alguna porción de la palabra de Dios con algún tema que nos pueda ayudar en estos días a meditar en las Escrituras y a poder practicar nuestra fe cristiana con las limitaciones que son conocidas, que tenemos de no poder congregarnos y de algún modo poder nutrir nuestra vida, nuestro espíritu de palabra de Dios. En principio quiero compartir, hemos encontrado algunos defectos, por decirlo de alguna manera, en nuestros devocionales. La pregunta que a veces solemos hacernos: ¿por qué, si yo estoy en comunión con Dios y practico mi vida devocional, no siempre obtengo los resultados que por ahí tienen otros o que se anuncian como resultado precisamente de la comunión con Dios? Y hemos encontrado algunos errores con que hacemos los devocionales, y la idea es poderle dar herramientas en esta nueva oportunidad. Hoy es un día para nosotros en la congregación, un día en el que tenemos nuestra reunión de oración, y es bueno como cristianos juntarnos a orar, porque es bíblico además. Cuenta la Biblia, capítulo 3 del libro de los Hechos, que cuando Pedro sube con Juan a orar, dice, era la hora de la oración. No que había un día de la oración, sino que había una hora del día en el que los discípulos se juntaban a orar, según cuenta allí Lucas en su libro. Así que es muy importante para nosotros el poder orar. Las cosas importantes, si usted presta atención, siempre tienen un día y un horario. Tenemos horas para trabajar, tenemos hora para comer, tenemos horario para descansar, porque las cosas importantes que nosotros le asignamos esa relevancia, esa importancia en la vida, implican que nos detengamos a realizarlas. Así debiera ser la comunión con Dios. Deberíamos tener estipulado algún día, alguna hora dentro del día en el que podamos estar en comunión con Dios y practicar a lo que comúnmente llamamos devocional, que es ese tiempo de encuentro con Dios. Quiero leerles una porción que se encuentra en los Hechos capítulo 4 y versículo 13, acerca de los discípulos. Dice: entonces, viendo el denuedo con que Pedro y Juan hablaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto de estar con Jesús, que era reconocido por parte del Sanedrín, que era quien los había entrevistado, el concilio judío, ellos reconocían que había en ellos algunos cambios que denotaban habían estado con Jesús. Mencionan lo de las letras porque no eran personas de estudio y tenían buen léxico, tenían palabra para dar que no se correspondía con la preparación que ellos tenían. Yo llego a una conclusión: en virtud de ese texto y otras porciones que hay en la Escritura, estar con Dios debe necesariamente cambiar nuestra forma de hablar. Debe ser renovado nuestro léxico, porque siempre cuando uno está con alguien se contagia precisamente de esa persona con quien está. Si estamos con Dios permanentemente, si diariamente pasamos un tiempo con Dios, seguramente va a empezar a notarse nuestra forma de hablar. También nuestra forma de pensar, nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, las ideas de Dios. Si bien la Escritura dice que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros, también Pablo le dice a una iglesia que tenemos la mente de Cristo. Así que paulatinamente nuestros pensamientos, nuestro intelecto se va renovando a la luz de la palabra de Dios y también a ese tiempo que pasamos con Dios. Luego también hay cambios en nuestros hábitos. Vamos incorporando a nosotros prácticas que tienen que ver con la ética y la moral cristiana, y eso debe notarse. En resumidas cuentas, esto que percibe el Sanedrín de los discípulos es una realidad, o debiera ser una realidad para todos los cristianos. Estar con Jesús, pasar tiempo con Dios, debe dejarnos signos, huellas, señas que sean claramente distinguibles por el resto de las personas. Entonces pensé, primeramente, 3 errores que solemos cometer en la vida devocional, y luego darles cómo vivir, algunos consejos de cómo vivir la vida devocional. Pero antes quiero ir a la palabra de Dios también. Hay un hombre que practicaba esta vida devocional, estar con Dios permanentemente, y en ese caso lo hacía 3 veces al día. Y es Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, el libro de Daniel.
y verso 10 dice: y cuando Daniel supo lo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Es interesante lo que describe allí de la práctica devocional en la vida de Daniel. 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, no sabemos bien en qué horario, pero 3 veces al día él iba a la presencia de Dios, estaba en comunión con Dios, practicaba ese encuentro diario con el Señor y tuvo los frutos que le conocemos en la vida de Daniel. Luego Cristo dijo palabras similares en San Mateo capítulo 6 y verso 6, dice: entra a tu aposento, entra a tu cámara, dice ahí en el libro de Daniel, entra a tu cuarto, cierra la puerta, habla de la privacidad a la hora de estar con Dios, de dejar todo lo demás afuera, de que sea un tiempo exclusivo, con una persona exclusiva como es Dios. Y en ese contexto donde le damos un lugar en nuestras vidas, le damos una importancia a ese tiempo para estar con Dios y dejamos fuera de ese tiempo de atención todo lo demás, en ese tiempo que Dios empieza a bendecirnos. La verdad, en honor a la verdad, la Biblia dice que podemos orar en todo tiempo, manejando nuestro automóvil, haciendo mandados, haciendo diligencias, en la cola de un banco, podemos orar mentalmente, pero hay un tiempo que debe trascender esa oración circunstancial. Hay un tiempo en el que debemos dedicarle a la comunión con Dios y es bueno que pasemos tiempo con Dios. Ahora nos está sobrando un poco más de tiempo, restringidos por las medidas sanitarias que se han tomado, pero la idea de este nuevo video es que usted pueda aprovechar bien ese tiempo y tenga resultados notorios sobre su vida, ese tiempo que va a pasar con Dios. Entonces, considerando este ejemplo de Daniel, donde 3 veces al día él iba a su cámara e invocaba al Señor, y luego las propias palabras de Jesús, Jesús termina, no lo dije ahí porque lo quería dejar para el final, pero lo menciono a modo de anticipo: y tu Padre, termina en esa porción de Jesús que cita recién de Mateo, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero quiero hablar al final acerca de eso, de los resultados de nuestra comunión con Dios en nuestra vida social. Pero vamos al primero de los errores. Hemos encontrado que a veces se hace mucho énfasis en la técnica del devocional. Es como que tenemos esquematizado de alguna manera el tiempo que vamos a compartir y tan estricto es eso que hacemos que se transforma en un método. Y eso a veces nos lleva a una rutina. Hacer el devocional, pero hacerlo de manera rutinaria. Es decir, no como una vivencia, no como una experiencia con Dios, sino como una serie de sucesos que vamos a hacer. Cantamos una canción o no la cantamos, depende del devocional de cada uno, compartimos una lectura de la Biblia, y caer en ese esquema metodológico puede llevarnos a una rutina, es decir, tener la práctica sin la experiencia de estar con Dios. El segundo de los errores que solemos cometer en nuestra vida devocional es querer ver resultados instantáneos o beneficios instantáneos, si es posible en el mismo día que oramos. La verdad es que la Biblia nos enseña a orar y a esperar en Dios. Y los tiempos no son nuestros, pero a veces en nuestra necesidad de ver beneficios, en nuestra necesidad de ver resultados de manera rápida, con premura, con mucha necesidad de ver el resultado de inmediato, luego nos desalentamos cuando ese resultado no lo vemos inmediatamente. Entonces el segundo error es esperar resultados inmediatos o beneficios inmediatos. El tercero es pensar que es algo para hacer y no algo para experimentar o para vivir, que se va a ver reflejado en nuestro carácter. Es decir, si yo voy a estar con Dios, es una experiencia más que un acto, es una vivencia más que un método. Entonces debo concebirlo de esa manera. Yo voy a estar con Dios más que hacer algo que tenga que ver con estar con Dios. Voy a estar en su presencia. Por eso dije al principio, el texto del libro de los Hechos tiene que verse reflejado en nuestro carácter que estuvimos con Dios. Tiene que verse reflejado en la forma que hablamos, que nos movemos en el ámbito de nuestro hogar en estos días y cuando salgamos a la vida civil o social de nosotros como iglesia y como individuos también. Así que el tercer error es pensar en algo que tenemos que hacer más en una experiencia para vivir.
que se vea reflejada en el carácter. Es importante que nuestra forma de vivir y de funcionar refleje que hemos estado con el Señor. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo no caer en estos errores? ¿Qué herramientas yo les puedo dar en este día para que ese tiempo con Dios, ese tiempo devocional, ese momento que hemos separado para compartir, dé resultados concretos y efectivos en nuestra comunión con Dios? Lo primero es que debemos buscar a Dios en todas las cosas, es decir, tener una perspectiva divina en nuestro diario andar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7, le dice el Señor a su pueblo que cuando andemos con nuestros hijos y andemos en el camino y salgamos o entramos de nuestro hogar, cuando vayamos al campo, le menciona situaciones totalmente hogareñas en las cuales ese padre judío tenía que explicarle a su hijo las verdades de Dios. Tenemos innumerables oportunidades en la vida doméstica, me refiero, para transmitirle la verdad de Dios a nuestros hijos. Aun cuando miramos tele, alguna película, algún ídolo que puedan tener los chicos, deportivo, de la música, siempre tenemos oportunidades para extraer de allí información y hablarle a nuestros hijos de las bondades y las verdades de Dios. Así que aprovechemos cada momento. Digo esto porque debemos tener una perspectiva divina en todas las cosas, no esperar al templo para enfocarnos en Dios, no esperar a la actividad religiosa o cristiana o comunitaria para tener conciencia de Dios. Cada acto en nuestra vida, cada conversación inclusive en el seno de nuestro hogar, entendiendo eso que el Señor le dijo a su pueblo, puede ser un momento propicio para hablarle a nuestros hijos de las verdades divinas. Lo segundo, aprender una buena comunicación con Dios. Alguno ha definido la comunión con Dios como cientos de miles de kilómetros de longitud y 2 centímetros de profundidad. Tenemos que aprender a hablar profundamente con Dios, abrir nuestro corazón absolutamente. No es cuestión de hablar mucho con Dios, es cuestión de decirle las cosas más importantes, de poder abrir nuestro corazón en ese tiempo que vamos a estar en su presencia, de ser transparentes con Él, de, como dice Jeremías en su libro de Lamentaciones, derramar nuestro corazón delante de Dios, hablar con libertad de todos los temas que nos aquejan, que nos preocupan, o que nos ocupan, tenga que ver con la vida matrimonial, con la vida de nuestros hijos, con la economía, con el trabajo, abrir nuestro corazón, que sea una comunión franca, abierta, profunda con Dios y no solo que la midamos con el paso del tiempo. ¿Sí? Haber estado una hora con Dios, pero no haberle dicho cosas profundas, va a ser mucho menos provechoso que si hemos estado menos tiempo con Dios, pero hemos podido abrir absolutamente nuestro corazón. Lo tercero es llevar una vida de fe en las pequeñas decisiones. Cuando el rey Saúl, preocupado por David para que no vaya frente a Goliat, le quiere dar el armamento y lo veía preocupado porque era un chico, era un muchacho, David contesta que él ya en el campo había matado a osos y leones y de alguna manera él había practicado la fe en lo secreto. Tenemos todo el tiempo oportunidades en nuestra casa, en pequeñas decisiones, para precisamente tomar dichas decisiones en fe. Y algún día nos tocará manifestar esa fe en público, como le pasó a David, pero él tenía entrenamiento en lo secreto. Él en lo secreto había estado con Dios, había tomado decisiones en fe, sabía que Dios le iba a responder, sabía que Dios le había respondido antes, entonces él estaba seguro de que Dios iba a responder en esa situación también. Así que ejercitemos la fe en el seno de nuestro hogar. Tomemos pequeñas decisiones o grandes decisiones en fe, que a lo mejor sepamos nosotros y Dios que las estamos tomando. Hasta que David nos dio ese testimonio, la verdad que debemos descontar que su familia no sabía siquiera, porque al momento de ser ungido nadie comenta que había un hijo en el campo que tenía estas destrezas de la mano de Dios. Así que es muy probable que algunas de las decisiones que tomes las sepas vos y Dios, pero empecé a ejercitar tu fe. Entonces cada vez que vos tomes decisiones en fe y vayas otra vez a hablar con Dios, tendrás de qué hablar con
con tu Padre. Tendrás de qué hablar con el Señor. Habrás tomado alguna decisión, querrás comentarle a Dios. Dios tendrá una palabra para vos, para que sigas encaminado en esa decisión. O no, o fue una decisión equivocada y ver cómo resolver las consecuencias, pero hay una dinámica en la relación con Dios. Cuando hemos tomado decisiones y luego vamos a hablarlas con Él, hay una dinámica, decía, que va a ser completamente distinta. No estamos orando porque es el día y la hora que tenemos que hacerlo, estamos orando porque necesitamos orar y necesitamos decirle a Dios que hemos tomado esas decisiones y algún resultado de esas decisiones ya estaremos manejando para volverlo a hablar con Dios. Así que busquen a Dios en todas las cosas, en las más cotidianas. Tengan una perspectiva divina desde que amanecen hasta que nos acostemos. Lo segundo, aprendamos una buena comunicación con Dios. Hablemos ampliamente si tenemos el tiempo, pero profunda y fluidamente con nuestro Dios. Abramos nuestro corazón, derramemos nuestra alma, como también dice el salmista, delante de Dios. Y lo tercero, llevemos una vida de fe en las pequeñas o grandes decisiones que nos toquen tomar, y de esa manera cada vez que vayamos a la presencia de Dios tendremos cosas para hablar con Dios que sean sustanciosas, porque esperaremos de Él, en virtud de las decisiones que tomamos, alguna guía, algún consejo, alguna dirección que Dios nos quiera dar. También les dije que cuando cité el versículo del Señor en Mateo capítulo 6 y verso 6, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Hay por lo menos dos resultados concretos en la vida de una persona que está en comunión con Dios. Y voy a agregarte un resultado más, que no lo tenía, pero te lo agrego, está en Hebreos capítulo 11 y verso 6. El de Hebreos capítulo 11 y verso 6 dice que Dios es galardonador de los que le buscamos. Así que aquí hay un premio. Cuando ustedes lean en la Biblia recompensa o galardón, es el resultado de alguna acción nuestra, no es don, no es regalo, es el resultado de una acción nuestra por la cual Dios nos galardona o nos da la recompensa. En este caso dice que aquellos que le buscan, Dios les va a dar el galardón. Es imprescindible, dice Hebreos, que los que nos acercamos a Dios creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. Así que hay una consecuencia inequívoca en nuestra comunión con Dios, que es el galardón que proviene de la presencia del trono del mismísimo Dios. Lo segundo que les quería decir era el ascenso social. El Señor dijo, tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay un compromiso de Dios para aquellos que amamos su presencia en lo privado, que nos va a galardonar o recompensar en público. Podríamos decirlo de este modo: los que aman la presencia de Dios en lo secreto, Dios los reivindica o los promueve en público, en la sociedad, ante el ojo de todos los que nos ven. Y lo otro que se encuentra, la otra recompensa que se encuentra en el Salmo, capítulo 16 y verso 11, hay delicias, hay y plenitud de gozos a tu diestra. Así le dice el salmista a Dios: delicias en tu presencia y plenitud de gozo a tu diestra. A mí me gusta esa expresión porque tiene que ver con el bienestar personal, con el estar bien. Por lo general la gente habla de bienestar cuando habla de tener recursos económicos o tener bienes materiales, pero yo conozco mucha gente que los tiene y no están bien. Allí el salmista habla del bienestar personal. Cuando habla de delicias a tu diestra, hay plenitud de gozo en tu presencia, le está diciendo a Dios: el resultado de tu presencia en nuestras vidas es que estamos bien, emocionalmente bien, anímicamente bien, espiritualmente bien, intelectualmente bien, como resultado de nuestra comunión con Dios. Así que, hermanos, les invito a fortalecer su vida devocional. Les invito a incorporar, si es que no los tienen, a estos ingredientes, a ese tiempo devocional con Dios, a que le saquen el máximo provecho posible a ese tiempo que van a compartir con Dios. Y luego prepararemos algunos otros videos que tienen que ver con otros resultados que la Biblia menciona, de estar bajo la presencia de Dios o de estar en comunión con Dios, o como resultado de la comunión con Dios, algunos otros beneficios o virtudes que podemos tener los cristianos. Pero primero quería hacer este video para que vayamos corrigiendo nuestra vida devocional y que cada tiempo que pasemos con Dios sea verdaderamente rico. Así que oramos a Dios para que Dios les conceda la gracia de poder incorporar estos elementos
Voy a repetírselo nuevamente. Busquen a Dios en todas las cosas, tengan perspectiva divina en todo lo que hacen. Aprendan una buena comunicación con Dios y tomen pequeñas decisiones de fe en virtud de eso que están hablando con Dios. Y seguramente Dios les mostrará el camino a seguir en esas decisiones que ustedes tomen. Oramos a Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por este tiempo que hemos compartido. En este que como día nosotros congregacionalmente hemos puesto para orar y conocer las peticiones de los demás hermanos, y como dice por allí Pablo en una de sus cartas, llevar los unos las cargas de los otros, y aunque no tengamos esa oportunidad de hacerlo hoy, seguramente nos vamos enterando de las cargas por otras vías y la vamos a presentar delante de ti en este día. Pero pensando en nuestra vida devocional, en nuestra oración privada, queremos rogarte, Señor, que pueda ser sustanciosa, que podamos sacarle el máximo provecho posible, que cada tiempo que estemos contigo tenga efectos concretos sobre nuestra vida, sobre nuestro carácter, sobre la recompensa anunciada, sobre el ascenso social y sobre el bienestar personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, los animo a seguir orando y buscando a Dios en estos días. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente.